Tras el saqueo vándalo de Roma, muchos romanos fueron tomados prisioneros y todos los tesoros de la ciudad eterna fueron robados. Los generales romanos terminaron por acudir a la ciudad cuando ya no había nada que salvar. Sin embargo, terminaron por coronar a Ábito, un nuevo emperador. Lo que no sabían es que en su sombra se fraguaba la figura de un nuevo generalísimo de los ejércitos romanos. Intro intrare. El futuro emperador Julio Valerio Mayoriano nacería en noviembre del 420, proveniente de una familia que ya había dado grandes militares a Roma. Siendo muy joven, entraría al ejército romano bajo las órdenes del aún joven Flavio Aecio, tomando parte activa en sus campañas contra los francos. Pero si el ascenso militar de Aecio está poco documentado, el de Mayoriano menos si desconocemos la mayor parte de sus acciones bajo las órdenes de Aecio. Lo que sí sabemos es que los legendarios generales durante el tiempo que convivieron no fueron grandes amigos, pues se enfrentaron en la corte de Valentiniano III para poder asociarse a la dinastía teodosiana. Aunque Mayoriano parecía ser el favorito de Valentiniano III, Aecio conseguiría relegarlo y sacarlo de su camino, obteniendo un poder que más tarde le costaría la vida, ya que Valentiniano temía un golpe de estado. Tras tomarse unas vacaciones, el general Mayoriano, de unos 35 años, volvería a la palestra pública tras el saqueo vándalo de Roma. Tras varios meses sin emperador, los visigodos se consideraron lo suficientemente fuertes como para hacer del Imperio Romano de Occidente un estado títere y colocaron en el trono al galo romano Eparquio Ábito. Pero si consultamos la historia, podemos notar que Ábito duró poco al mando del imperio y es que pocos podrían gobernar eficientemente el imperio en ese momento. Con la piratería vándala hundiendo el comercio, Ábito había encontrado el tesoro vacío, por lo que tuvo que despedir a sus guardaespaldas y fundir estatuas de bronce por toda Italia para conseguir algunas monedas con las que llenar las arcas. Pero sin conseguirlo exitosamente, su popularidad solo fue decayendo. Finalmente, tras un año y poco más de gobierno, Mayoriano conseguiría derrocarlo. Ahora las riendas del imperio eran suyas, pero antes de reactivar la economía, había mucho trabajo que hacer. Mayoriano era un auténtico emperador soldado, a diferencia de Ábito, y podía reconquistar tanto como su mermado ejército lo permitiese. Pero de todas maneras también destaca otra figura asociada a su trono. Hablamos de Ricimero, un siniestro general amigo de Mayoriano que en el futuro sería muy importante. Ojo con él. Mayoriano no tenía tiempo que perder. Sin territorio, el imperio no podría funcionar como tal y rápidamente se lanzó a la reconquista de las Galias. Pero al enterarse, Genserico envió un ejército al mando de su hermanastro a invadir Campania. Mayoriano dio marcha atrás con su ejército y devastó la invasión vándala en la batalla de Sinuesa. Con Genserico cobardado, era hora de proseguir con sus planes. Mientras sus generales, Egidio y Nepociano, se lanzaban a someter a las ciudades gaélicas a la autoridad imperial nuevamente, Mayoriano se enfrentaba al mayor peligro visigodo en la batalla de Arelate. Aquí, su victoria sería magistral y toda la Septimania retornó a control occidental. Como consecuencia, el rey visigodo no tuvo más remedio que volverse vasallo del emperador occidental, cuyos logros le habían valido el reconocimiento de León I, el emperador de Oriente. Con los visigodos pacificados,
Mayoriano se giró rumbo al Ródano y venció al reino burgundio. Pronto casi toda la Galia volvería a ser suya. Viéndolo como un César reencarnado, el conde Marcelino, que controlaba Dalmacia, se sometió a su autoridad y reconquistó Sicilia de los vándalos. En Hispania, los suevos eran aún una amenaza y los generales de Mayoriano los someterían al llegar al corazón del reino en Galaecia. Aquello fue un sueño para los romanos de la época, pues después de mucho tiempo se estaba llevando a cabo una verdadera renovación imperial. Llegado el año 461, Occidente volvía a controlar Italia, Dalmacia, Hispania y las Galias. Solo faltaba una quinta pieza al puzzle, la prefectura de África en poder de los vándalos. Mayoriano se disfrazó de embajador romano y visitó la Cartago en dominio de Genserico antes de entrevistarse con el mismísimo rey. El emperador romano supo entonces la clase de persona que tenía delante y preparó una cuidadosa reconquista de Cartago. Si salía bien, aquello podría simbolizar una nueva edad de oro para Occidente, una continuación en la historia de la Roma imperial. Pero es en este momento que debemos recordar a Ricimero, el general que movía los hilos por encima de Mayoriano. Había notado que éste había adquirido demasiada fama y que pronto se sacudiría su influencia. Tenía que hacer algo para evitarlo. El imperio era suyo y de nadie más. Fue entonces cuando en un presunto movimiento en favor de los vándalos fueron sobornados los oficiales a cargo de la flota occidental que partiría a la reconquista de Cartago para que estos quemaran los 300 barcos construidos con el duro esfuerzo de las arcas occidentales. Cuando Mayoriano se enteró, no podía creerlo. Su restauración, frenada por la corrupción, pues entre las llamas de sus 300 naves también se consumía la última oportunidad que tuvo el Imperio Occidental de preservarse en la historia. El fracaso de Mayoriano no tuvo efectos inmediatos, pero entonces Ricimero lo mandó a llamar a Italia y cuando ambos se encontraron en el norte, Mayoriano intentó darle la mano a su antiguo amigo, pero Ricimero decidió en cambio encarcelarlo, torturarlo y posteriormente asesinarlo. Vaya manera de destruir tu país por tu ambición. Tras Mayoriano, ningún otro de los emperadores cuasi anuales que tuvo el imperio lograría levantarlo. Los logros jurídicos de Mayoriano, sus bajadas generales de impuestos, su lucha en favor de las clases más desfavorecidas y sus leyes para preservar el patrimonio cayeron en saco roto con sus sucesores, que cada vez tuvieron menos autoridad. Ya no había nada que hacer. Ricimero moriría en el 472 y no volvería a ver otro hombre fuerte en el imperio hasta 4 años después, en el que finalmente se desmoronó. Mayoriano, a diferencia de Estilicón y Aecio, entra en esta lista como un personaje infravalorado de la historia porque a diferencia de los anteriores se le reconoce poco e hizo mucho en una época en la que nadie quería hacer nada. Es el último digno heredero del legendario César. Este es el fin de nuestra historia. Con el destino del Imperio Occidental sellado, tendremos nuevos videos en el que conoceremos las últimas décadas del Imperio Romano de Oriente. Zandi Vasili Srigalu